Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y vos dónde te encuentras? Y yo me encuentro en mi casa en Buenos Aires, Argentina, al sur del continente, con frío. Con mucho frío, sí. Sí. Eh, Me gustaría que te presentaras, contame un poquito qué haces, quién sos. Bueno, a ver qué decirte. Mi nombre es Alejandra Pistorio, yo soy psicóloga, llegué a la psicología después de un largo periplo en el que mi primer profesión cuando terminé el colegio, el secundario, fue profesora de educación física, como que había algo del cuerpo que me interesaba. Y después estudié psicología social, entré en el budismo en el 95 y después recién ahí empecé a estudiar psicología y soy hoy psicóloga clínica. Pero tengo como una profunda base, te diría, en la psicología budista y también en la psicología social. Ok. Hoy vamos a hablar contigo de constelaciones familiares. Y en principio te pregunto, ¿qué es una constelación familiar y para qué sirve ese tipo de terapia? Bueno, mira, cuando hablamos de constelaciones familiares, podemos hablar como de dos maneras acerca de las constelaciones familiares. Podemos hablar sobre la filosofía, que es todo el sustento teórico que trajo Bert Hellinger, que fue el creador de las constelaciones familiares. Yo me formé muy directamente con él y con Theo Boltzmann, que es quien trajo las constelaciones familiares aquí a la Argentina y desde aquí las desparramamos por gran parte de América. Entonces podríamos hablar desde la filosofía, que tiene básicamente tres preceptos que son muy simples y sencillos. Uno es que el orden precede al amor. Y esto en general en este momento tiene muy mala prensa, sin embargo tiene consecuencias muy fuertes. En general hablamos del amor y tendemos a un amor romántico. Sin embargo, ese amor romántico trae mucha desdicha a nuestras vidas. Entonces Hellinger descubrió que para que el amor traiga felicidad tiene que tener un orden, como si fuera un cauce y un río, ¿no? Para que el agua que trae ese río sea nutritiva, lo que tiene que hacer es circular por un cauce. Cuando se desborda, hay inundaciones, hay cosas que no traen placer ni beneficio, sino sufrimiento. Entonces, esa es la base esencial. Y para eso habló de tres principios, que sería el de pertenencia, que implica que todas las personas tienen derecho a pertenecer a un sistema familiar más allá de la condición moral de esas personas. O sea, un padre, por más que sea un padre dañino, castigador, sigue siendo el padre de alguien Ujú. y por eso, por esos actos que haga, no le quita el derecho a la pertenencia, a pertenecer a ese sistema familiar. Otro de estos principios es el equilibrio entre el dar y el tomar, que lo que se ve es que para que el amor pueda fluir en un sistema, ya sea, por ejemplo, si es en una pareja, el intercambio tiene que ser equilibrado. Cuando ese intercambio entre el dar y el tomar no es equilibrado, a la corta o a la larga es muy probable que esa pareja se termine. Ujú. Por ejemplo, si es una pareja donde uno siempre da y el otro toma pero no retribuye, generalmente el que toma más finalmente necesita irse. Y esto suena raro, pero es así. El que toma más siente que en algún momento que nunca va a poder equilibrar porque a la vez el que da se va sintiendo como un poquito mejor que el otro y entonces a la larga esa pareja se termina. Es distinto cómo funciona esto entre padres e hijos, donde en realidad la función de los padres es dar y la de los hijos es tomar. Y a veces este intercambio también se dificulta porque hay hijos que cuidan de sus padres como si fueran los padres de sus padres. Entonces esto también interfiere en la fluidez del amor. Y el otro orden es el de la jerarquía, ¿no? Y es que, bueno, los que vienen primero, los que llegan primero, están primero y tienen prioridad sobre los que vienen después. O sea, los padres tienen prioridad sobre los hijos y los abuelos sobre los padres y sobre los hijos. Esto da como un orden de jerarquía en el tiempo. A la vez
hay otro orden en esto mismo que es el de la prioridad del sistema. O sea, si vos estás casada, por ejemplo, en primeras nupcias, la primer mujer siempre va a ser la primera, pero si hay un segundo matrimonio, ese segundo matrimonio tiene prioridad sobre el primero. Entonces, Ujú. hay algunos órdenes en cuanto a la filosofía que son simples, pero que tienen muchas consecuencias concretas en la vida. Y después cuando hablamos de constelaciones, también hablamos del método de las constelaciones familiares. Ujú. Mm. Es muy interesante lo que contás, porque es como de alguna manera básico, ¿no? Para cualquier relación, pero que no siempre se cumplen esas Ujú. bases. Exacto. Que te quería preguntar con respecto a lo que es la terapia en sí, porque mucha gente no lo sabe. Entonces, hay consteladores, hay gente que actúa como si fuera parte de nuestra familia o sí, nuestro árbol genealógico. El consultante o, sí, o paciente, no sé cómo le dices tú, el consultante es quien elige a las personas que van a representar, digamos, parte de su familia y hasta él mismo, y los ubica en el espacio. Eso tiene que ver también con una mirada personal del consultante, ¿no? ¿Nos podés Claro. explicar? Sí, sí, claro. Bueno, esto que me estás preguntando ahora hace a la referencia del método de trabajo, ¿no? El método de trabajo fue cambiando mucho con el tiempo. Al principio en las constelaciones familiares se ordenaba mucho el sistema, o sea, la finalidad era ordenar el sistema. Después, con el correr del tiempo, esto fue cambiando y se fue viendo que había algo mucho más grande que un orden estricto del sistema familiar y que hay un orden más grande que responde a lo que Bert Hellinger llamó movimientos del espíritu, que es como un orden mayor que abarca todos los sistemas. Y esto fue cambiando mucho la técnica de trabajo. Entonces, en un principio, y hay mucha gente que sigue trabajando así, el consultante, como tú dices, es el consultante, el que viene y trae un problema, o sea, hay una persona que tiene un problema, es importante saber que no es que se constela cualquier cosa, sino que lo ideal es constelar un problema al que ya busqué solución y no la tiene. ¿Por qué? Porque cuando ya busco solución a algo y no le encuentro solución y voy a terapia y hablo con amigos o con un sacerdote o con un, no sé, con un coach o con quien sea y no le encuentro solución, es de pensar que el problema que tengo no es solo de orden personal, sino que detrás de ese problema puede haber una causa sistémica, que si no la miro, el problema sigue persistiendo. Entonces, en este método, en el que vamos a trabajar también con una mirada transgeneracional, las formas de intervención pueden ser diferentes de acuerdo a lo que se necesite. Puede ser que el consultante sea quien elige lo que nosotros llamamos representantes, que van a ser personas que van a representar a lo que la persona venga a consultar. Por ejemplo, quizás alguien viene y consulta por una relación de pareja. Entonces, quizás hacemos elegir a alguien que represente a esa persona, al consultante, y a su pareja. Quizás alguien viene a consultar por un síntoma físico, por una, no Algo que se sé, un repite. cáncer. Mm. Claro, y entonces ahí hacemos elegir, por ejemplo, una persona para el consultante y otra persona para el síntoma. Y vemos qué es lo que ese síntoma expresa. El síntoma puede ser un síntoma físico, puede ser un síntoma actitudinal, o sea, se puede trabajar una enfermedad, se puede trabajar una adicción, se puede trabajar algo que se repite en tu vida por destino, la dificultad para encontrar trabajo, una pareja, lo que sea. Ujú. Entonces, depende de lo que el facilitador vea conveniente para ese momento, elige o el consultante algún representante o elige el facilitador. Eso de acuerdo a lo que el facilitador vaya percibiendo que es ideal. Es más, muchas veces el facilitador toma la estrategia de no decir quién representa a quién. Entonces, suponte que alguien venga a constelar la relación entre la madre y la hija, y el facilitador dice, bueno, voy a elegir una persona que representa
que te representa a ti y una a tu madre, pero no dice quién es quién. Y Ujú. quizás lo que vemos es que la hija, por ejemplo, que es la que viene a constelar, dice, mi madre nunca me miró. Y lo que se ve en la representación, o sea, cuando elegís a una persona y la ubicás en el espacio y a la otra, y el facilitador ya le asigna mentalmente quién representa a quién, quizás vemos que se muestra al revés, que es la hija la que no mira a la madre. Entonces, ¿quién elige? Eso depende mucho de lo que se necesite en cada caso. Ujú. No sé si es claro esto que estoy diciendo. Sí, sí, absoluto, absolutamente. Ahora te quería preguntar por mucha gente eh, que consulta, bueno, en general todos, no sabemos mucho acerca de nuestro pasado. ¿Qué sabemos nosotros sobre la relación de nuestros abuelos, la relación de los abuelos con los yernos, los hijas? ¿Qué sabemos de las relaciones de nuestros padres internamente, más allá de lo que hemos vivido? Pero hay muchas cuestiones, incluso secretos familiares, que nosotros desconocemos. Eso es importante a la hora de la consulta. ¿Eso el inconsciente aflora igualmente, aunque nosotros no tengamos esa información? Mira, Laura, la verdad que lo que decís me parece que es algo sumamente interesante, porque muchas veces incluso lo que sabemos es parte de la historia oficial contada por nuestra familia. ¿No? Si hay una desaveniencia entre los abuelos, una cosa es lo que cuenta el abuelo y otra cosa es lo que cuenta la abuela, y hay que ver qué me llega a mí. ¿No? Incluso en nosotros mismos, si yo tengo una disputa con una pareja, una cosa es escucharlo a él y otra cosa es lo que yo pueda contar, y otra cosa es lo que cuenten mis hijos, suponte, ¿no? Entonces, en las constelaciones familiares trabajamos con una información esencial. Nosotros hablamos del alma del sistema familiar. Trabajamos con la información que traen los representantes. No se habla mucho en las constelaciones familiares, no es tan importante el discurso verbal y lo que sepa o no sepa acerca del cuento, de la historia que me llegó, sino de algo que se revela. Y muchas veces se revela algo esencial que generalmente no es visto por el sistema familiar. Por ejemplo, quizás me llega la historia de que mi abuelo fue violento o agresivo. Y cuando se configura al abuelo, lo que se ve es que el abuelo, suponte, está mirando como muy a lo lejos. Entonces se le puede preguntar al consultante, ¿de dónde viene tu abuelo? Y quizás dice, mi abuelo viene de la guerra de Europa, de Italia. Entonces, lo que se empieza a ver a través de la constelación es el dolor que había detrás de ese abuelo y cómo quizás su violencia respondía a algo de otro tiempo, ¿no? Entonces, en general, cuando se trabaja, lo más importante es poder trabajar con un buen facilitador. Eso es lo más importante, porque a veces los consteladores no están muy preparados y entonces a veces se interpreta y no se trabaja desde un lugar que nosotros llamamos fenomenológico, o sea, hay que tener una percepción abierta para poder decodificar lo que se muestra en una constelación y no que el constelador imponga sus ideas sobre lo que se manifiesta. Ujú. Pero entonces, en relación a esto que preguntas, se trabaja con la información que aparece en ese campo de información que se manifiesta a través de los representantes, que es muy esencial. ¿Quiénes son esos representantes? Mira, un encuentro de constelaciones se realiza con algunas personas que vienen a pedir ayuda, a mirar su tema, ellos serían los consultantes o futuros consultantes. Se realiza con personas que quieren participar de ese encuentro de constelaciones, porque cuando participas de un encuentro, a veces lo que una persona trabaja te hace muy bien a vos, porque en el fondo somos bastante parecidos, no tenemos cosas tan diferentes. Mm. Y dentro de esos participantes hay algunas personas que están disponibles para representar, o sea, para poder ser elegidos como aquellas personas que se necesiten trabajar en la constelación que depende de cada consultante. Ujú. Entonces,
Esos serían los 3 tipos de personas que participan de un taller de constelaciones familiares. Ujú. No sé si quedó claro esto. Sí, Sí. total. Se nota que tú eres también maestra. Ah, sí, me encanta enseñar. Sí. Eh, Nosotros, además de el color de ojos, el cabello, heredamos patrones en las maneras de relacionarnos con los padres, con los hijos, con la forma de amar, en la relación con el dinero, en la relación con la abundancia en general. Cuando se repiten patrones, eh, ¿qué tanto tiene que ver con mi forma de pertenecer a ese clan, a ese núcleo familiar? Porque a veces es muy difícil despegarme, porque imagínate tú, si yo vengo de una familia de perdedores, digámoslo así, de gente que siente que nunca va a poder llegar a tener éxito en la vida, en nada, que no puede avanzar, que no encuentra trabajo. Yo, al seguir ese patrón, estoy perteneciendo a ese grupo, a ese clan. Pero si yo me excluyo y empiezo a crecer, a crecer, a crecer, es como que de alguna manera me miran feo porque yo no soy parte de mi grupo. ¿Qué pasa con eso en la terapia cuando se descubre eso? Bueno, mira, estás trayendo como temas que son bastante nucleares, porque lo que traes está ligado a algo que se trabaja mucho en las constelaciones familiares, que tiene que ver con las distintas conciencias que tenemos. Para las constelaciones familiares tenemos una conciencia individual, que es como una especie de órgano sensor, como un sensor que nos hace sentir bienestar o malestar. También pertenecemos a una conciencia familiar. Esta conciencia familiar no me pertenece, yo pertenezco a esa conciencia familiar, es como un radar más grande que trata de equilibrar ese sistema familiar, incluyendo los que vinieron antes y los que van a venir después. Y hay una conciencia más grande todavía, que es la conciencia espiritual, que lo abarca todo, que no queda nada por fuera de esa conciencia espiritual. Entonces, parte de lo que estás trayendo a vos, que es súper interesante, es cómo es el interjuego entre estas 3 conciencias en la vida de cada persona. Porque a veces, para sentirnos inocentes, nos retiramos de la vida. O sea, a veces para sentirnos inocentes, no quiero trascender ni ser más que mis padres, no quiero que me vaya mejor que a mis abuelos, porque es una manera de sentirme fiel a la desgracia que ellos tuvieron. Pero ¿qué quiere la vida para cada uno de nosotros? ¿Es que estamos condenados a repetir el sufrimiento? ¿O es que cada generación que viene después es parte de esa vida que es mucho más grande y continúa y que busca una manera, a través de las generaciones que vienen después, de fluir hacia adelante y de ir en un camino que esté a favor de la vida? Tal cual como lo hace un río cuando de una montaña busca el mar. Entonces puede ser que haya rocas, que haya cosas que interfieren y que a veces desvían el camino, pero en realidad digamos, el río siempre busca el mar. Entonces puede ser que haya una prioridad grande de mi conciencia individual, que por quererme parecer o estar cobijado, sentirme parte de mi familia, repita. Ujú. Pero en las constelaciones familiares decimos, no se crece si no es con mala conciencia. O sea, hay una parte de mi crecimiento que implica ir más allá de las fronteras de los conocidos, más allá de ser leal a mi sistema familiar, porque si no seguiríamos repitiendo exactamente lo mismo que muchas generaciones atrás. Y la Ujú. vida empuja para ir hacia adelante y no repetirse. Después tenemos la conciencia familiar. La conciencia familiar lo que busca es equilibrar. Si hay algo que quedó descompensado atrás, va a buscar equilibrarse en las generaciones siguientes. Por ejemplo, si hubo alguien que más atrás en el sistema familiar, suponte, participó del holocausto, ya sea un perpetrador, por ejemplo,
No tengo un alemán atrás, un abuelo mío alemán o bisabuelo que participó del Holocausto y torturó gente o lo que Mm, sea. Puede ser que generaciones más adelante vengan personas que se victimizan, o sea, que buscan relaciones violentas con otros o que mm, buscan perder en la vida. Es una manera de compensar lo que allá atrás estuvo. ¿Cómo se supera eso? Ahí se trabaja con las constelaciones familiares, dándole un lugar a todos y a todo lo que pasó, mm, porque las víctimas y los victimarios desde esta mirada están extremadamente juntos. Entonces, si tuve un abuelo que participó de una guerra, los de un bando y los del otro también hacen parte de mi sistema familiar. Y ahí viene la conciencia espiritual, que es aquella que lo abarca todo. Por ejemplo, quizás puede ser que haya migraciones, ¿no? En América tenemos muchas migraciones. Entonces, quizás una persona migra, entonces suponte alguien que migre de Cuba a Estados Unidos, ¿no? Y cuando llega a Estados Unidos no le va bien, no puede levantar cabeza, porque hay como una lealtad que me une a los cubanos que quedaron allá y que no pudieron salir. ujú, Esto es una lealtad en un nivel de la conciencia, pero la vida busca que esa persona siga hacia adelante. Entonces, a través de una constelación se puede trabajar para que la persona pueda entrar ahí en un orden, ujú. que es honrar a los que quedaron atrás, y es como si pudiera decir, en honor a ustedes, sigo con mi vida hacia adelante, para que cuando me vaya bien a mí, también le vaya un poco mejor a cada uno de ustedes. Y entonces hay muchas lealtades inconscientes que son tóxicas que se pueden revertir a través de una constelación familiar. Ujú. Muy lindo lo que estás diciendo, porque tiene que ver con sanar nuestro pasado, verlo en el presente, como con un ojo de águila, porque tú ves como una representación teatral de tu propia vida, ¿no? En donde es muy claro, es muy orgánico, te pasa por el cuerpo. Y a partir de esa modificación, cambiar tu futuro. Te quería preguntar si después de estas terapias vos tenés seguimiento con los consultantes para ver cómo avanzó, cómo a partir de repente un descubrimiento muy doloroso que a veces gente puede hacer, por ejemplo, un abuso por parte de un padre o de una madre o algo en la infancia que estaba como eh, cerrado y que se destapa en una constelación. Mm, Bueno, dos cosas. Por un lado, en general yo no hago un seguimiento posterior, salvo que sea necesario. O sea, es un encuentro y yo muchas veces no vuelvo a ver a las personas. Es más, muchas veces me pasa de encontrarme con personas un tiempo después que me dicen, ay, después de esa constelación que hice con vos cambió todo mi vida. Ahora me estoy acordando de uno que me encontré hace poco. Mi hijo cambió completamente, tenía un nenito de 4 años que tenía muchos problemas en el colegio de conducta y vinieron a constelar los papás y después que los papás empezaron a ver cómo los síntomas del niño tenían que ver en realidad con algo de ellos que no terminaban de mirar, ¿no? Resulta que el niño parece que mágicamente cambió. Entonces justo me encontré hace poco con, bueno, con una pareja que me habló de eso. O sea, yo en general no hago un seguimiento posterior, salvo que la persona lo necesite mucho y me diga, mira, necesito una entrevista después y ahí les doy una entrevista. Ok. Pero a veces hay que esperar un poco el efecto de las constelaciones. A veces tienen un efecto inmediato en el mismo momento que parece casi mágico y a veces puede tardar en que aparezca el efecto de una constelación, puede tardar hasta casi un año en aparecer. De todos modos, algo importante en una constelación para mí es que miramos el pasado, por lo menos mi manera de trabajar es que miramos y abrimos situaciones del pasado en tanto eso esté de alguna manera frenando mi futuro. Ujú, Porque yo no necesito ver todo el pasado, porque el ujú, pasado también es importante dejarlo atrás para poder continuar con fuerza hacia adelante. Pero cuando ese pasado interfiere, cuando ese pasado en lugar de sostenerme me tracciona, ahí sí
miro eso del pasado, trato de sanarlo para dirigirme hacia adelante más liviana. Claro. Eso es lo que en realidad debería ser una constelación familiar. Es como, yo trabajo muy cercana al budismo en toda mi manera de trabajar con las constelaciones, ¿no? Ujú, Entonces es como mucho como el concepto también de karma familiar. Es como si el karma no se termina de completar hasta que no lo hiciste acto. O sea, yo puedo tener una tendencia a algo, pero eso no quiere decir que esté condenada a nada. Todos tenemos un espacio de libertad en el que nos podemos mover. Entonces, por más que yo atrás tenga, no sé, asesinos en mi familia, no quiere decir que por eso esté condenada a repetir algo de eso. Hay, sí quiere decir que eso influye, que eso es como un karma, decimos en el budismo, como si fuera una inercia, como si fuera, tengo una tendencia facilitada a que algo suceda, pero eso no me condena. Tengo también la libertad de poder ver qué hago con eso que pasó atrás. Y quizás puedo ser una gran resiliente y dedicarme a hacer trabajos humanitarios. Y eso puede tener que ver con el mismo origen que tuve atrás que quizás otra persona que tiende a repetir lo que así ocurrió. ujú. Sí, eso es muy importante lo que decís, como mucha gente en base a un dolor muy profundo que proviene de un núcleo familiar, puede sanar y ayudar a otros. Y el libre albedrío tiene mucho que ver también con mi elección, como vos decís, yo puedo estar no destinada, sino influenciada o en un vínculo tóxico. No significa que yo elija siempre vincularme tóxicamente con mis hijos, con mis parejas, con lo que venga. Alejandra, yo te agradezco muchísimo esta comunicación. Fue muy claro para mí todos los conceptos y espero que a la gente también le haya servido. Te mando un cariño muy grande y espero conectarnos pronto. Gracias. Lo quieras, Laura, muchas gracias. Cariños a todos. Gracias. Chao.